profesora Julieta Amigo Catalán, la profesora Utopía Sea y el profesor Emiliano Martín del Campo Murillo. Entonces vamos a comenzar con la profesora Julieta Amigo Catalán y voy a leerles su síntesis curricular. La profesora es creadora multidisciplinaria chileno-mexicana, fotógrafa y gestora cultural, cuya práctica integra collage, pintura, fotografía y realización audiovisual. Con más de 18 años de trayectoria en el collage, ha desarrollado este lenguaje como un territorio de exploración donde las imágenes se cortan, reorganizan y reinventan para abordar experiencias y cuestionamientos personales colectivos. Su producción incluye fotografía documental, de estudio y de eventos, así como proyectos audiovisuales presentados en exposiciones, festivales, muestras culturales y publicaciones. Su narrativa visual se construye a partir de la luz, el montaje y la intuición en búsqueda de aquello que se manifiesta más allá de las palabras. Los ejes conceptuales que atraviesan su trabajo dialogan con los procesos feministas, la memoria, la migración, la flora y la fauna como símbolos vitales y el inconsciente como espacio de creación. Estas líneas de investigación se expanden entre disciplinas, manteniendo su práctica en constante transformación. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y colaborado con proyectos culturales, editoriales y museísticos, generando vínculos entre arte, comunidad y territorio. Actualmente es docente en el CCH Plantel Sur de la UNAM, donde acompaña el desarrollo creativo de nuevas generaciones en la opción técnica de fotografía digital. Su práctica, situada en el collage, la pintura, la fotografía y el audiovisual, se concibe como una búsqueda permanente, un tránsito entre lenguajes que expanden las posibilidades expresivas. Y sin más, le damos la bienvenida a la profesora Julieta Amigo Catalán y bueno, le ofrecemos un aplauso por favor para empezar. Muchas gracias a todas, a todos que están aquí presentes, a las y los organizadores. Hoy les voy a hablar de un artista llamado Matt Cedillo. Es un artista chicano, nacido en California en el año 81. Ha sido descrito como uno de los intelectuales de la clase trabajadora y obrera más importantes de nuestro tiempo. Y es un poeta, ensayista, activista político chicano, tallerista literario, ha sido director de diferentes instancias, ha sido descrito como uno de los mejores poetas políticos en Estados Unidos y por supuesto su trabajo habla justamente sobre la migración, sobre los límites y es lo que vamos a ahondar en esta ponencia. Bueno, voy a ponerles un videito que da contexto que Matt vino hace como un mes acá al CCH Sur y estuvo en una clase hablando sobre su trabajo. Entonces vamos a poner el texto de viva voz en español y en inglés, se llama Yo Chicano. Yo Chicano, Matt Cedillo. Un poeta chicano se sienta en un escritorio, intenta escribir un himno, un clásico, una epopeya grandiosa y majestuosa de economía, demografía, del miedo a una nación morena en un continente de bronce, el motor en el corazón latente de la cuestión mexicana, de la condición chicana, por alguna razón ahora perdida en tierra de confusión, neurosis estadounidense e hispana, institución servidora a un poeta chicano. Se sienta en un escritorio e intentos de sumergirse en la tinta de un pergamino, una carta abierta, un registro honesto de victorias y derrotas, mártires y manifestaciones. The Mothers of East Los Angeles, Crusades of Justice, Justice for Janitors, The Justice 8, Los Siete de la Raza, The Boulder Six, The Vasquez Rocks, The Silver Dollar, un poeta chicano se sienta en un escritorio e intentos. Yo, ranchero, vaquero, bandido, gorro blanco, bracero, pachuco, brown beret, preso, cholo, vato loco, pocho, no sabo, kid, hijo y heredero de todo lo que he visto, porque me han enseñado a olvidar los crímenes que cometen, luego omiten desde el texto cómo cambiaron la ley, cómo robaron la tierra, cómo enseñaron a nuestros hijos sin tener derecho a
a ocupar demasiado espacio, teniendo que cambiar sus nombres, habiendo recorrido un largo camino hacia ninguna parte. Vi a un poeta chicano y me siento en un escritorio a escribir, intento escribir. Una esperanza, un sueño, una oración. Puedo pasar mis días y noches recorriendo los archivos de una tribu perdida que surció cada hilo de la historia y de la cultura que pudieron encontrar, y la llamé a casa. Puedo llevar el movimiento en mi corazón, donde llevaré mi corazón en mi manga y consagrar a nuestros héroes en estos poemas. Yo, Corona, Acuña, Tenayuca, César, Dolores, Gómez, Quiñones, el Plan de Santa Bárbara, San Diego, Catalina, la Tierra Amarilla, yo, Tijerna, Aluturista, LRU, VB, CSO, ATM, un rifle y una prensa, un bolígrafo y una espada. Sí, yo, Flores Daniel Gang y Flores Magón. Sí, yo, 500 años. Entonces yo, 500 años más. Yo, Betita, Cortinas, Jovita, Modesta, Morena, Barrera, Cabrera, Ayala, Carrasco, Cardona. Yo, Muñoz, Muñiz, Ruiz, La Raza, La Crónica, Regeneración. Sí, yo, Lucha, yo, Sique, yo, Simpli Rodríguez, yo, Retorno. Ay, Maíz, yo, Corky, yo, Joaquín. Y miro lo mismo y siento lo mismo. Y he sobrevivido siglos de genocidios y de guerra, de políticos racistas, de milicias de derecha y de académicos pseudointelectuales que ponen en duda nuestro buen nombre. Yo, movimiento estudiantil chicano de Aztlán, y que yo sostendré. Un aplauso. Un aplauso para que se haga. Ok, en inglés. Y si no hablas inglés, disfruta del ritmo. Pero es el mismo palabra. Ah, ok. Es el que acabo de leer. Jean-Paul Sartre attempts to pen an anthem classic. The grand sweeping ethic of economics and demographics, the theater of a brown nation on a bronze continent, more vineyard, the beating heart of the Mexican question, the Chicano condition that somehow lost land confusion, American roasts and Hispanic serving institutions, Jean-Paul Sartre, that's essential. Dive in the ink in a partial letter. An honest ledger of wins and losses, martyrs and marches and mothers of East Los Angeles, crusades for justice, Virginia's Just 807, La Raza, the Boulder 6, the Vasquez Rocks, the Silver Dollar, Chicano poets sit to the desk and attempts. Aranchero, Requiero, Badito, Polanco, Presero, Pachuco, Brown Beret, Inmate, Cholo, Vato, Logo, Pocho, Nosabo, Kid, Son and Heir, to all I've seen, the taught, forget the crimes they commit, they omit, to protest and change the law when they stole the land, and taught our kids, they'll no claim, too much space and change their names to come along. Wait. Nowhere. I saw a Chicano poet sit at a desk in a tent. A hope, a dream, prayer. And I spend my days and nights scouring the archives of lost tribe. Let's hear their history and culture they could find. I called it home. Might carry the move in my heart. Wear my heart on my sleeve. And enshrine our heroes in these poems. Ay, Corona, Acuna, Tenayuca, Caesar, Dolores, Gomez, Quiñones, the Plan, de Santa Barbara, San Diego, Catalina, La Tierra, Amarilla, Aterrina, Alurista, LRU, UDB, CSO, ATM, a rifle, and a press, a
a pen and a sword, Flores Iligeni, Flores Magoni, 500 years, 500 more, Petito Continuo, Vito Morales Morena, Barrera, Cabrera, Ayala, Carrasco, Cardona, Muñoz, Muniz, Ruiz, La Raza, La Crónica, Redención, Isaluche, Asigue, Rodriguez, I return to the cord, I Porky, I Joaquin, and I look the same, and I feel the same, and I have survived centuries of genocide and war. Racist politicians, right militias, son los things with your name to question, Amiento, Estudiante, a Chicano, that's land, and I shall endure. Bien, luego de escuchar la declamación de Matt, poderosamente fuerte, como él va describiendo cada verso, ¿no? Entonces, yo a partir de este texto realicé un desglose quirúrgico un poco apegado a ciertas temáticas que se nombraron hace un ratito de lo que me gusta trabajar, sobre todo asuntos identitarios, de migración. Tenemos acá, por ejemplo, parte de la identidad desplazada, ¿no?, que menciona la teórica Gloria Anzaldúa, que habla de la frontera como herida, como algo abierto, como rasgos complejos. Es importante mencionar que, si bien hay muchos autores que hablan de lo chicano, de qué es lo que significa ser chicano, para Matt representa la cultura mexicana estando en Estados Unidos. Y ahí me viene a la mente mucho lo que dicen los Tigres del Norte de yo no crucé la frontera me cruzó, por todo este cambio de límites, ¿no? O sea, eso era México en su tiempo, y la raíz mexicana, los nombres, San Diego, o sea, tan solo suenan latinos completamente estando en Estados Unidos. Pero no es solo los nombres, sino también un asunto identitario. Para Matt eso significa resistencia, nombrar la confusión, la existencia entre la transición del no saber de repente pronunciar ciertas cosas, pero reconocer a Flores Magón, por ejemplo, a este personaje que está pegado al socialismo, al anarquismo, que lo menciona en el texto, o sea, hace alusión a Regeneración, que fue su revista que pues apoyó mucho la Revolución Mexicana, ¿no? Señalar también el costo psicológico de la división migratoria, de la identidad fragmentada, no romantizar lo incómodo. Esto es importante porque cuando se habla de una identidad fragmentada, y esto también lo puedo hablar como un asunto situado, existen complejidades en la identidad y de repente no reconocer qué estás pensando, de dónde corresponden ciertas palabras. Yo por suerte migré a un lugar donde se habla español, pero hay muchas palabras que de repente yo ya no sé cómo se dicen en un buen chileno, no recuerdo, llevo 18 años acá, entonces conozco esa identidad fragmentada, ¿no? La memoria colectiva que habla Matt Cedillo, la lucha organizada, la memoria de las luchas sociales, las concretas, ¿no? Mártires, lo vuelve a decir, las madres, estas mujeres que luchan. Él también menciona mucho en su texto y en su trabajo la importancia de repente de reconocer cosas que no salen en la historia oficial, en los textos oficiales, donde no se están nombrando a estas luchas que son un poquito más complejas en diferentes capas. Nombrar movimientos sociales para él resulta algo vivo, resulta algo permanente y algo que se tiene que traer a la mesa constantemente. Identidad, multiplicidad en la trinchera. Hablar de la diversidad para él también es importante, conocer. Ese día dijo algo muy chistoso que mencionó: a mí me gusta comer, decía, las tortillas con catsup, ¿no? Entonces todos los niños ahí quedamos así, todos lo quedamos viendo con una cara de extrañeza, porque es con salsa, ¿no? yo digo, pero se entiende que desde el lugar que está habitando esa reflexión, para él le parece como muy sabroso, y eso también habla de una resistencia de ambas partes desde la cultura, entendiendo la cultura como una serie de significados muy complejos.
Ahora, la identidad no es fija, es una construcción en conflicto todo el tiempo. Cuando hablamos de identidad es algo que nos reconocemos a nosotros mismos, pero también reconocemos en el resto y nos reflejamos. Nosotros hoy tenemos una identidad en particular, comemos de cierta forma, están ustedes sentados ahí, nosotros estamos acá de alguna manera, hoy comemos salsa, hoy comemos patrimonio cultural de la humanidad porque nos pertenece un cierto contexto determinado. Y este es cambiante, la identidad no es fija, no tenemos la misma identidad desde que teníamos 3 años, 5, 10, 15, ya por supuesto yo a los 38 pues no tengo la misma identidad que tenía cuando me vine a vivir a México, ¿no? Ha cambiado, además de un asunto cultural, un asunto etario, y también las modas, los conflictos, las modificaciones sociales nos van atravesando en la identidad. Por eso también es importante mencionar nuevamente que la identidad no es fija, sino que es un asunto cambiante. Néstor García Canclini también lo menciona en identidad híbrida, ¿no? Que esta es mutante, es cambiante. Berrier-Bourdieu también habla del hábitus, donde este atraviesa nuestras cotidianidades, existen diferentes tipos de manifestaciones, de repente depende de con quién nos estamos vinculando, es como nuestra identidad va cambiando también. Algo interesante que a mí me encanta de Matt en este texto, que dice pachuco, ¿no? Cholo, vato, loco, pocho. Esas son palabras que él reivindica de una manera bastante interesante. Yo lo arrastro mucho a mi realidad, lo comenté en la mesa pasada con la maestra que está aquí. Yo hablaba de ser sudaca, yo sí soy sudamericana y mucha gente dice, pues tú eres sudaca, ¿no? De manera despectiva, y yo digo, sí, y, o sea, me encanta, lo reconozco, para mí eso no es un insulto, y él también lo dice, y creo que pues me reflejo identitariamente con él, en ese tipo de manifestación. Cuando dice no saboki, también me parece muy chistoso como el hecho de la conjugación, ¿no? De que pues al final los gringos en algún momento no pueden conjugar ciertas palabras. Y él nuevamente trae a la mesa contra el borrado cultural, hijo, heredero de todo lo que he visto, de todo lo que nos atraviesa. La lucha contra el borrado es algo que se pone sobre la mesa y en el texto de Matt, y por eso creo que es tan interesante su trabajo, que reconoce en estas manifestaciones la parte más social y más necesaria, porque han de saber, por supuesto, que la historia lo escriben los vencedores. El territorio, el despojo, la reescritura, la clave del despojo territorial, cultural, simbólico. Aquí, pues, Aníbal Quijano también habla de lo colonial del poder, ¿no? O sea, tenemos acá de vecinos a uno de los sistemas más colonizadores de todo el mundo y lo estamos viviendo y es súper presente el día de hoy. Está interviniendo donde se le da la gana y pues existen resistencias, y las resistencias culturales, sobre todo con relación al arte, son extremadamente necesarias, menciona Matt, y yo lo acompaño en ese tipo de manifestación. Denunciar el despojo no fue un asunto accidental, sino que es un asunto estructural, que fue puesto en libros, ¿no? Que se dijo, no, Estados Unidos hoy es mucho más grande en su territorio, y se legalizó y se firmó y se hizo de una forma sistemática. Eso es lo importante, digamos, como de la cultura oficial, entre comillas, pero nuevamente él rescata esta parte más social. Violencia territorial y simbólica: no solo te quitan la tierra, te quitan el nombre para que no puedas reclamarla. Eso es interesante porque hoy, ¿qué tipo de palabras, por ejemplo, hablamos en inglés en la vida cotidiana? ¿Qué tanto podemos mencionar lo mismo pero con palabras en español? Entonces existe el colonialismo desde diversos sectores de diferentes formas, desde los medios de comunicación, las canciones, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos reproduciendo y haciendo eco de eso mismo.
Bueno, y para Matt él hace alusión, ¿no? Es un rifle, una imprenta, un bolígrafo, es una espada. Para él el lenguaje, él habla desde el yo chicano de identidad, pero también el yo escritor, y lo va reproduciendo todo el tiempo, ¿no? Yo tijera, yo artista, yo betita, ¿no? Basándose a diferentes conceptos, pero menciona algo que a mí me parece súper interesante, que es justo esto de la escritura como un arma, como un arma también masiva, donde puede llegar el arte y la forma literaria. Equivalencia entre la escritura, la lucha armada, la palabra no adorna, sino que combate todo el tiempo. Funcionó como un órgano de, menciona a Flores Magón, se los comenta hace un ratito, él habla de regeneración, pero también lo pone en el nombre. Esta persona que atravesaba límites, ¿no? O sea, él estuvo en Estados Unidos, allá pudo hacer la imprenta, allá pudo lanzar los números que después fueron impactando acá en México en el tiempo de la Revolución. Y bueno, habla por supuesto de la continuidad histórica, 500 años atrás, pero luego yo 500 más. La raíz, la conexión, o sea, él habla del maíz, él habla de la lucha, él habla justo de cosas que su mamá era mexicana, entonces él creció con estas ideas, con estos símbolos de lo que era lo mexicano y cómo eso a veces estaba en Estados Unidos, cuando él allá siempre fue el mexicano y acá siempre es el gringo, ¿no? Donde no tienes identidad de ninguna de las dos partes o perteneces a ambas, pero es un limbo bien extraño. En fin, lo simbólico, lo originario, habla también de Aztlán, ¿no? O de todas estas raíces prehispánicas, y todo esto lleva a que vino Matt a dar la charla. Yo retomé este texto en particular y pueden checar su trabajo un poco más completo en la página de Artística, que es un museo digital de arte académico en el cual van apareciendo trabajos de diferentes maestros que nos han compartido cosas. Hay una parte de colecciones, artistas SHeros, artistas invitados, y él es nuestro artista invitado, justamente Matt Cedillo. Entonces, bueno, está la página artística con k.csh.unam.mx, está ahí en un PDF en su apartado de Matt Cedillo, y la clase completa, donde leyó otro texto, y además estuvo invitado Nancy Cáceres, que igual es una poeta, ella es activista, trabaja en la Izquierda Radio, en fin, también ahí el movimiento social está muy fuerte. Y para ir concluyendo, yo quisiera nada más como tener esta cita de Néstor García Ganclini, que dice: mezclas, cruces, es lo que se refiere a la identidad. La migración no es una pérdida, tampoco es una pureza, estamos atravesados por la migración todo el tiempo, es creación constante, y también como que aludo al hecho de que seguramente aquí, a ustedes, alguien de su familia ha migrado. Muchas gracias por su atención.